Bien, vamos a continuar el método de cálculo por el PIB, recordando que el método de cálculo del PIB por el método del gasto, pues tiene toda la parte de, o está conformado por toda la demanda agregada o toda la demanda de los sectores económicos. En este caso, la inversión, que es a través del sector privado, el gasto del gobierno, que es el G, el gasto, que es el gobierno, las exportaciones y siempre las importaciones restarán. En este sentido, entonces, el gasto de consumo final o consumo total es igual a la sumatoria del consumo que se realiza por el sector privado, que son los hogares, más el consumo que hace el sector público. En este caso, entonces, el gasto total para el 2000 es de 89.759 millones de lempiras y es el resultado de la suma de el consumo del sector privado más el consumo del sector público. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo, que la formación bruta de capital fijo es toda la parte de inversión que hacen las empresas para aumentar su stock de capital y así poder producir bienes y servicios, que será la sumatoria de la inversión privada en capital más la inversión pública, y tenemos una formación bruta de capital de 27.487 millones de lempiras. Si nosotros miramos el PIB, es la sumatoria entonces del consumo, ojo con esto, C, consumo, más formación bruta de capital fijo, más lo que es variación de existencia. En este caso, la variación de existencia puede ser positiva y negativa, ya vamos a hablar un poco de ella, más las exportaciones, y en este caso restaríamos las importaciones porque las importaciones siempre restan la producción nacional. Por lo tanto, el PIB correspondiente para ese año es de 106.654 millones de lempiras. En el caso de la variación de existencia, lo que hablábamos nosotros es la discrepancia que hay entre lo que es lo que se demanda efectivamente versus lo que el productor genera o produce por año. Si lo que se produce es mayor a lo que se demandó, a las expectativas de demanda por parte de los oferentes, entonces esa variación de existencia será positiva. Sin embargo, si la variación de existencia es negativa, significa que la producción de este año estimada anduvo por debajo de la demanda efectiva que se realizó en este mismo periodo y por lo tanto va a ser negativa. Los ingresos netos por factores de producción recibidos no es más que la diferencia de los ingresos por factores de los que nosotros recibimos menos los pagos que nosotros efectuamos por el uso de factores. Usualmente, en el caso nuestro, los pagos que efectuamos o hacemos por factores productivos son mayores que los ingresos y por lo tanto tenemos ingresos netos de menos 3.306 millones de lempiras. El Producto Nacional Bruto a precio de mercado va a ser la sumatoria entonces del PIB más lo que es el ingreso neto por pago de factores, que en este caso es menos. Entonces, si nosotros sumamos esos dos valores, a 106.654 le quitamos 3.306, tendremos el Producto Nacional Bruto, perdón, a precio de mercado de 103.349 millones de lempiras. Si al Producto Nacional Bruto a precio de mercado le quitáramos los impuestos, entonces tendríamos el Producto Nacional Bruto a costo de factores. Si a eso también le quitamos la depreciación, tenemos lo que nosotros decimos ingreso nacional. Entonces, este sería menos los impuestos indirectos, menos lo que es asignación
del consumo de capital fijo, lo que es depreciación económica, y por lo tanto tendríamos como ingreso nacional o Producto Nacional Neto de 87.749. En este caso también abajo nosotros quisiéramos estimar la, la contribución al crecimiento económico. En el tema de la inversión que sumaríamos, ahí tendríamos que sumar nosotros lo que es la formación bruta de capital fijo más la variación de existencia, para que podamos tener el tema de punto de inversión. En este caso, vamos a hacer el tema de contribución al crecimiento económico, pero eso ya nosotros lo manejamos, ya lo vimos en la clase y vamos a verlo después. Ahora, se fijan ustedes que hay celdas en blanco que nos piden que nosotros estimemos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros llenar todo esto? En el caso del PIB, ¿cómo podríamos calcular el PIB del 2001 si no conocemos el consumo, y el consumo o el gasto de consumo final es vital? Y para conocer el consumo final tendríamos que conocer también el consumo del sector público, y no lo tenemos. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar de abajo hacia arriba. En este caso, el tema de los impuestos, ¿cómo nosotros podemos ver los impuestos? Sí, para llegar al Producto Nacional Neto, nosotros necesitamos restar del Producto Nacional Bruto menos los impuestos, menos la depreciación. Seguramente entonces si invertimos la fórmula, y la voy a escribir acá, vamos a insertarla. Vamos a insertar la fórmula para tenerla. Vamos a insertarla nuevamente. Entonces, nosotros haríamos que la fórmula sería la siguiente. La fórmula sería la siguiente: Producto Nacional Neto es igual Producto Nacional Neto es igual a, permítanme, es igual a lo que decíamos, Producto Nacional Bruto, PM, precio de mercado, menos impuestos indirectos, menos lo que es depreciación, que nosotros también le ponemos asignación de consumo de capital fijo, depreciación. Si nosotros tenemos esta fórmula, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es despejar. En este sentido, entonces, al despejar, el impuesto pasa a sumar
Entonces, vamos a insertar aquí para que ustedes vean. El impuesto indirecto pasaría a sumar y en este caso la sumatoria del Producto Nacional Bruto PM menos la depreciación y este que estaba restando, que estaba sumando aquí Producto Nacional Neto, va a pasar a restar menos Producto Nacional Neto es igual a los impuestos indirectos. Entonces, veamos acá, por favor. Hemos dicho que es igual al Producto Nacional Bruto menos lo que es la depreciación menos lo que es el Producto Nacional Neto. En este caso, entonces, el valor que nosotros andamos buscando es 10.315 millones de lempiras. Igual, para encontrar los ingresos por factores, simplemente para encontrar los ingresos netos son el producto de los ingresos por factores menos los pagos por factores. Si quieren, entonces lo vamos a escribir acá. Entonces vamos a insertar la fórmula. Ingresos netos de pago de factores es igual a los ingresos menos pagos. En este caso, entonces, nosotros estamos buscando lo que son los ingresos netos. Los ingresos netos, entonces, quedarán solos. Este que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, decimos, insertar. Ingresos son iguales a ingresos netos de pago de factores del exterior más los pagos. ¿Sí? Entonces, serán iguales a los ingresos. Veamos aquí. Ingresos netos más lo que son los pagos, que es igual a 1.973 millones de lempiras. Si ustedes restan 1.973 millones de lempiras menos 5.764, entonces serán iguales a lo que nosotros denominamos ingresos netos de pago de factores del exterior. Y el tema del Producto Nacional, el Producto Interno Bruto, ¿cómo lo estimamos? Pues el Producto Interno Bruto, para llegar al Producto Nacional Bruto, vamos a hacer acá Producto Nacional Bruto a precio de mercados es igual a PIB a precio de mercado. En este caso le estamos restando porque es negativo, ¿verdad? Ahí nos dice los ingresos netos de pago de factores del exterior, ingresos netos de pago de factores externos es negativo. Entonces, si yo despejo, entonces obtendré lo siguiente, que el PIB a precio de mercado, PIB a precio de mercado es igual al Producto Nacional Bruto a precio de mercado más los ingresos netos de pago de factores externos. Recuerden que estos son negativos y pasan al otro lado, pasan a sumar. Entonces, hagamos esta parte. Entonces, aquí obtendremos que es el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Más, en este caso,
más lo que son los ingresos netos de pago de factores del exterior. Esto solo es para invertir y es 109.559. Y de igual forma, para encontrar el consumo, recuerden ustedes que el PIB a precio de mercado es igual a C, que es el consumo, más formación bruta de capital fijo, más variación de existencia, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, al PIB le voy a restar la suma parcial de la formación bruta de capital fijo, más la variación de existencia, más las exportaciones, menos las importaciones, porque es sumatoria parcial, menos las importaciones restan. En este caso, lo que yo ando buscando de gasto de consumo final para ese año es de 94.100 millones de lempiras. Igual, para encontrar simplemente resto el gasto de consumo final menos la porción de el consumo del sector privado y esto me daría el consumo del sector público. Simplemente es tratar de despejar las fórmulas. Aquí no le voy a poner crecimiento, sino los valores de las cuentas. En este caso, entonces, para encontrar el gasto de consumo final, simplemente lo copio. Pero la inversión sí tendría que sumar la formación bruta de capital más la variación de existencia. Exportaciones, que en este caso tenemos de exportaciones y las importaciones, simplemente las copiamos. Las importaciones. A la diferencia jóvenes, de exportaciones menos importaciones se le denomina exportaciones netas. Entonces, las exportaciones netas denotan la relación comercial entre los diferentes países, exportaciones menos importaciones. Usualmente las exportaciones netas son deficitarias y aquí lo podemos ver, tiene signo negativo. Significa que importamos más de lo que estamos exportando. Entonces vamos a completar todos estos cuadros. Ya los tenemos. Y en este caso el PIB sería la sumatoria del consumo más la inversión más las exportaciones netas de un solo, miren, o más exportaciones menos importaciones, y son exactamente los mismos valores que nosotros tenemos aquí. Voy a copiar esto acá abajo y vamos a hacer el tema de contribución, que es de la misma forma. Contribución y vamos a poner estimemos las tasas de crecimiento. Estimemos las tasas de crecimiento del PIB para que nos ubiquemos un poco. En este caso, la tasa de crecimiento del año 2001 es con respecto al año 2000, menos 1, y todo eso por 100. Entonces tenemos estas tasas de crecimiento del PIB. 4.5%, ¿sí? 2.7, 3.8 y 4.5%. Y de ahí entonces las contribuciones que prácticamente al crecimiento económico, que prácticamente es de la misma forma en que nosotros las habíamos estimado. Si ustedes se recuerdan, ¿cuánto es la contribución del consumo? Pues es el consumo actual menos el consumo anterior, eso dividido entre el PIB
y multiplicado por 100. Entonces tenemos una contribución de aproximadamente 4.1%. Eso es lo que contribuye al crecimiento económico. El consumo, veamos la formación bruta de capital fijo. La formación bruta de capital fijo, que, bueno, la inversión sería, en este caso, que es la inversión actual menos la inversión del periodo anterior, dividida entre el PIB del periodo anterior, y eso multiplicado por 100. Entonces, más bien la inversión en este sentido disminuyó, cayó del 2000 al 2001. Veamos el tema de las exportaciones, cómo se comportaron. Contribución de las exportaciones actuales, menos exportaciones anteriores, entre el PIB por 100. Tenemos una tasa de crecimiento de 2.1. Recuerden que las importaciones son negativas, solo que aquí las tenemos positivas. Y lo hacemos de la misma forma, importaciones actuales menos importaciones anteriores, entre el PIB del periodo anterior, todo eso por 100. Y en este caso tenemos, y esto lo voy a poner en rojo para que no nos olvide, es una disminución, disminuye el PIB en 2.4%. Si nosotros sumáramos todos estos valores, la tasa de la contribución del consumo al crecimiento económico, más la contribución de la inversión, que en este caso es negativa, más la contribución de las exportaciones, menos la contribución de las importaciones, entonces la tasa de crecimiento del periodo será 2.7%. Ok, estimen ustedes el resto de contribuciones. Gracias.